Y hemos visto cómo el Señor, si ustedes buscan en la palabra de Dios cuál es una de las maneras que describe la voluntad de Dios para nosotros, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Y la santificación es un proceso, es de una parte el Señor la hace cuando nos salva, amén. Él nos santifica con su sangre, somos salvos. Pero la otra parte es un progreso, ¿sí? Un proceso que hace en nuestro corazón. Y la hace en nuestras tres partes esenciales como hombres, ¿verdad? Que es cuerpo, alma y espíritu, amén. Y las conocemos re bien, tenemos un diagrama allá arriba y conocemos que nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, que es el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido de la vista y el sentido del olfato. Y así como en nuestro cuerpo hay 5 sentidos, así en nuestra alma hay 5 sentidos y en nuestro espíritu hay 5 sentidos. También sabemos que los sentidos no solo son sentidos como nos podemos expresar y extender hacia allá afuera al campo emocional, espiritual y físico, sino que también son puertas, ¿verdad? Así como lo que sale, también puede entrar cosas. Amén. Pero hay algo bien importante y yo no me recuerdo si lo hemos tocado en los últimos años en el grupo de jóvenes, pero la rueda de la triple naturaleza tiene un eje. Amén. Y esto lo vamos a dejar para el próximo sábado, pero lo vamos a tocar hoy. Tiene un eje bien importante. ¿Cuál es el eje de la triple naturaleza? La voluntad. Allá dice la voluntad humana. Es la flecha que está en medio del corazón, ¿sí? Y es el eje donde gira toda la rueda de la triple naturaleza. Y la voluntad, miren, es un concepto bien importante. Voy a intentarles hacerlos pensar, que pensemos este concepto de voluntad como, primero lo vamos a definir como se define filosóficamente, digamos, el concepto de voluntad, y luego vamos a ver en realidad qué es o qué tipo de naturaleza y voluntad tenemos nosotros y cómo podemos unirla a la voluntad de Dios, porque esa es nuestra meta, amén. Que vemos como el Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, que dijo: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, amén. Amén. Eso es lo que nosotros queremos, que no se haga lo nuestro, sino que se haga la voluntad de Dios, amén. Y cuesta toda la vida aprenderlo, amén. Así que Génesis 3, y vamos a leer cómo comenzó esto. Tenemos que ir al jardín del Edén para saber cómo es que la naturaleza de la serpiente o del diablo entró a nuestro corazón y entró a toda la raza humana. Esto ya se lo saben, solo lo vamos a leer de corrido y luego vamos a comentar. Génesis, yo estoy en Gálatas. Génesis capítulo 3 dijimos, ¿verdad? Bueno, desde el 2 y desde el versículo... No, solo se los voy a contar. Ustedes saben que el Señor creó al hombre, ¿sí? Y le dio aliento de vida. ¿Cuándo creen ustedes que se definió que el humano iba a ser diferente al resto de la creación, al resto de los animales? O sea, ¿cómo fue y qué es lo que lo diferencia bíblicamente? Que lo hizo a imagen de Dios, ¿qué más? ¿Qué le dio al hombre que no le dio a cualquier otra cosa que él creó? ¿Qué manda? El espíritu, el aliento de vida, ¿se recuerdan? Él sopló aliento de vida. Y nosotros nos diferenciamos a los animales y a las demás cosas creadas del Señor porque tenemos esta cosa que nos hace seres racionales, ¿sí? Y nos hace seres pensantes y nos separa de todos los animales que solo actúan por instinto. Por ejemplo, ya lo vamos a ver, por qué es tan importante eso, recordarlo, que nosotros no somos animales, ¿verdad? Sino que somos seres humanos que pueden razonar. Pero hay algo bien importante. El Señor crea al hombre y pone dentro del jardín del Edén, el huerto del Edén, perdón, pone a 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Y le dice al hombre: de todo árbol podrás comer, menos ¿de cuál? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Eso le dijo al hombre. Todavía no había aparecido la serpiente por ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Un dato bien importante es que en el Nuevo Testamento dice Pablo que Adán no fue engañado, sino la mujer. Si lo han leído, o sea, la mujer sí fue engañada, pero el hombre pecó sin ser engañado. O sea, él desmedidamente dijo: comamos, ¿verdad? Démosle. Así que es peor, ¿verdad? Dice en el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba por el huerto, en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y se recuerdan, esa es la pregunta siempre que está del Señor, siempre está buscando que nosotros llevemos y regresemos en arrepentimiento, ¿verdad? Y digamos: Señor, perdón, fallé. Qué lindo el Señor, ¿verdad? El Señor siempre da la pregunta: ¿dónde estás tú? O se lo dijo Elías. ¿Se recuerdan que se lo dije hace un par de semanas? ¿Qué haces aquí? ¿Verdad? Versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Otra vez, dándoles una oportunidad, ¿verdad? Y digo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Será que me pueden traer una botella de agua pura? Perdón. Gracias. Ahora, cuando el hombre tuvo la oportunidad de elegir, fue que él eligió mal. Gracias. Correcto. Le ganó. Gracias. 2. El hombre eligió mal, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, voy a quitar esto. La voluntad en concepto, ¿qué es? La voluntad es la capacidad de elegir, ¿sí? Esa es la voluntad, la capacidad de elegir. Y el hombre la tiene en dos maneras. Primero, la capacidad de elegir la tiene de manera libre, o sea, nadie nos fuerza a elegir algo, sino que es libre. Nadie nos dijo: Marquitos, tenés que usar la polo anaranjada sí o sí hoy, ¿verdad? O sea, nosotros quisimos, ¿verdad? En este caso Marquitos quiso ponérsela. Es libre, ¿verdad? Aunque nos digan, nos pueden coaccionar, por ejemplo, ¿verdad? Pero nadie nos dice: por ahora tenés que firmar aquí, ¿verdad? Nadie nos agarra el brazo y hace que firmemos. Es la capacidad de elegir libre. Y segundo, la capacidad de elegir es racional, en el sentido de que nosotros podemos tener criterios para tomar una decisión. Por ejemplo, elegimos irnos por una calle, digamos el Boulevard Liberación, porque está más sin tráfico, digamos, a esta hora, que la 20 calle, digamos, para llegar a zona 16. Entonces, nosotros tenemos criterio: bueno, hoy hay menos tráfico en este lado, ¿verdad? O en este otro lado. Eso es razonar antes de tomar la decisión,
¿verdad? Entonces, la capacidad de elegir es libre y racional, ¿verdad? ¿Y qué es elegir? O sea, literalmente nosotros es como que si tuviésemos dos caminos aquí, ¿verdad? Y nosotros, por solo tener la capacidad de tomar a uno de los dos, tenemos la voluntad libre y racional, ¿sí? Otra vez, nadie nos dice, nadie nos mueve las piernas, pues, ¿verdad? Para que nosotros caminemos, sino que nosotros las movemos. Y nosotros sabemos, este me gusta más porque hay más árboles, o este me gusta más porque hay más rocas, etcétera, ¿verdad? Así que es libre y racional. Aparte, bueno, lo voy a apuntar aquí para que no se les olvide. Que una capacidad de elegir sea libre significa que es autónoma, o sea, de un criterio independiente. Y racional responde a deliberaciones, ¿verdad? Como les dije. Pero tiene un tercer punto bien importante, que tiene responsabilidad. O sea, cualquier decisión, digamos, la capacidad de elegir que la tenemos nosotros, tiene un efecto, ¿sí? Y ese efecto es de que la decisión que tomemos, A o B, va a tener consecuencias o recompensas y nadie más puede decir que lo tomó por nosotros, sino que porque es libre y es racional. Ahora, nosotros tenemos que hacernos, pues, del mérito, del criterio, del crédito, perdón, de esa decisión que tomamos, ¿sí? ¿Ven? Cuando llegamos a la entrega de notas cuando éramos pequeños en el colegio, no podemos haber dicho de que nuestros compañeros tomaron el examen por nosotros, a menos que entregamos el examen como una vez hice yo, pero no podemos decir, esa es la nota de mi compañero. O sea, si nos caía en nuestra casa era porque nosotros no hicimos las tareas, ¿verdad? Así que estas tres partes son bien importantes a la hora de ver nosotros la voluntad humana y cómo se corrompe, ¿verdad? Primero, evaluemos en el jardín del Edén. Yo les dije que el Señor al crear al hombre lo puso en el huerto y también puso un árbol, dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál creen que fue, digamos, la voluntad humana? Se me olvidó ponerlo aquí. Aparte de ser libre, en el inciso de libre, es porque tiene dos o más opciones. ¿Sí? O sea, si no, no fuera una decisión libre, una elección. Tiene que tener al menos dos opciones, ¿verdad? Entonces la pregunta es, en el jardín del Edén, ¿cuáles eran las dos opciones que tenía el hombre? Si eran como yo pensaba que la opción que tenía el hombre era o hacerle caso a la serpiente o hacerle caso a Dios. Eso es lo que yo pensaba, eran las dos opciones que tenía el hombre. ¿O no? Uno pensaría así, ¿verdad? Pero no. El Padre, el Creador, ¿por qué lo dijo ese? Al poner el árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto, le dio al hombre dos opciones: obedecer o desobedecer, ¿o no? La elección la tenía el hombre incluso antes de la serpiente. Él podía haber no comido o comido, ¿verdad? Él decidió no comer en este caso, pero él ya tenía la opción para elegir desde antes de la serpiente. Ya tenía esas dos opciones: comer o no comer, ¿sí? Entonces, miremos, este es el jardín del Edén, ¿verdad? Si ya estaba el árbol para comer o no comer, la decisión que tenía el hombre era libre, ¿sí o no? Sí era libre, ¿verdad? Era libre. O sea, él podía elegir entre comer y no comer, ¿verdad? Ahora, miremos si si se podía tener un criterio racional para tomar una decisión. ¿Qué piensan ustedes? El hombre podía evaluar la situación y decir, me conviene comer el fruto, o no me conviene comer el fruto. ¿Tenía esa capacidad? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué dicen que sí? ¿Qué manda? Ajá, por un mandato de Dios. Tenía una instrucción, sí.
En este caso, esta era por don, porque el hombre no conocía si le era conveniente comer o no comer, o no. El hombre nunca había desobedecido a Dios, jamás. Él no sabía qué iba a pasar si iba a desobedecer a Dios. Él no sabía si se iba a enojar o no. O si no comía, no sabía si le iba a dar una recompensa, sí o no. Amén. Era un don, era por don. Y aquí es bien lindo el Señor, porque, como dice Naomi, qué lindo es el Señor. Qué lindo es Dios, porque una vez el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, ahora él puede tener esta decisión racional por fruto o por experiencia. Porque el hombre no conocía que le había hecho daño, digamos, al Señor o había ofendido su nombre hasta que comió y pecó. Amén. Así que incluso del pecado tiene un propósito. Ahora, el otro punto, ya vamos a ir llegando. Ténganme paciencia. Responsabilidad. El hombre se tuvo, digamos, la capacidad de hacerse responsable por sus decisiones. Exacto, o sea, él la tuvo. Que la usó para culpar a alguien más, pues es otra historia. Pero sí había. Entonces, aquí está la voluntad del hombre, presentada en estas dos opciones que él tenía, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para otra vez al hombrecito aquí. Esto era comer y esto era no comer. ¿Sí? Estas eran las dos opciones que él tenía. ¿Amén? ¿O no? ¿Sí o no? Ahora, entonces, ¿cuándo fue que la voluntad del hombre se unió a la de la serpiente? Primero, establezcamos algo antes de ir ahí. ¿Dios tiene una voluntad o no? ¿Sí o no? Sí, va. Ya vimos que el hombre sí la tiene porque desde el jardín del Edén la tenía. Incluso antes de la serpiente. ¿La serpiente tiene voluntad? Ya vamos a ir. Vamos a Efesios capítulo 1. Miremos si Dios tiene voluntad. ¿Y cuál es? Ahora, hay muchas formas de verlo, porque nosotros podemos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Eso es cómo se extiende hacia nosotros, su voluntad. Pero la voluntad, ¿qué es de Dios? Amén. Eso es lo que queremos saber. Entonces, Efesios capítulo, ¿qué les dije? 1. Dice, desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad del Padre, ¿saben quién es? Jesucristo. ¿Sí? La hemos conocido que Jesucristo, y en Jesucristo está todo el plan de salvación, de redención, de predestinación, e incluso del plan final de llegarnos a ser uno con el Padre. Amén. Sabemos que el Señor Jesucristo es esta voluntad razón, ¿verdad? De Dios de darse a conocer. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios, el Padre? Es Jesucristo, amén. Y su plan a través de Él en toda su creación.
Amén. Que le damos un aplauso al Señor por Jesús. Amén. Por el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Ahora, vamos a 1 Corintios 3. Primera de Corintios. Y veamos cuál es la naturaleza y la voluntad de la serpiente. Ustedes ya se lo saben, solo estamos atando todo. ¿Cuál es la voluntad de la serpiente? Lo hemos visto cuando se define a Lucifer y toda su caída, que él trataba de usurpar, ¿verdad?, el trono de Dios. Y esto tiene que ver con orgullo. Y ustedes ya lo saben. Y este es uno de los versículos que nosotros unimos a esto. Dice 1 Corintios 3, desde el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. ¿Y por qué lo atamos? ¿Quién se recuerda? Este versículo con la naturaleza de la serpiente. Con la madera, heno y hojarasca. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Cuando, si quieren pueden regresar a Génesis 3 a verlo. Pero cuando la serpiente reveló cuál era su voluntad a través de una sugerencia, lo que pasó es que la serpiente no le dijo a Eva, ¿verdad? Dijo: hace esto y hace esto y hace esto. Sino que él ofreció su opinión. Y su opinión desde su voluntad. O sea, aquí está mi voluntad, ¿verdad? Vamos a Génesis 3, así la miramos nosotros. Génesis 3 dice, lo primero que hace la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y esto lo hemos estudiado, lo voy a hacer rápido para irme directamente al punto. Pero aquí la serpiente con esta pregunta reveló primero... yo lo voy a poner así, aunque ustedes sabemos que lo hemos definido como orgullo de redención, de revelación y de satisfacción. Yo lo voy a poner así. Tengo mi propia revelación. ¿Por qué? Porque esa pregunta dijo: con que Dios te ha dicho esto y esto y esto. Él quería ver qué revelación o qué parte, si Eva en este caso había puesto atención, ¿verdad? Salud. Luego, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente dijo: check, ¿verdad? No sabe absolutamente nada de lo que el Padre le dijo. Entonces el versículo 4 dijo: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y se recuerdan que el Señor le había dicho al hombre: si comieres del fruto de este árbol, no dice moriréis, dice seguramente, o en inglés dice surely. ¿Cómo dice en español? Ciertamente morirás. O sea, no solo morir, o sea, definido, o sea, vas a morir, ¿verdad? Y la serpiente le dijo: no moriréis. ¿Qué es eso? Sino satisfacción. O sea, lo voy a poner aquí como: tengo mejor satisfacción. Ya van a ver por qué lo pongo aquí. Número 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, vas a tener esta satisfacción. Lo que Dios quiere, y esa es la mentira. Ya van a ir viendo cómo lo estamos atando. Pero ¿saben qué hace la serpiente con nosotros, chicos y chicas? Siempre va a decir que Dios nunca quiere que nosotros obtengamos placer.
Y siempre va a decir que el propósito de Dios es que suframos o que solo padezcamos. Y nos dicen allá afuera, ¿verdad? Que el cristianismo solo es no y no y no y no y reglas de hacer no esto y de no aquello. Pero la verdadera satisfacción solo la puede dar Dios. Amén. Dice, dice, y si no sabe que el día de que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Amén. Y aquí va el tercero. Redímete. Redímete a ti mismo. No necesitas a Dios porque tú puedes ser tu propio Dios. Amén. O sea, no necesitas a Dios. Esa es la voluntad de la serpiente. 3 cosas: su propia revelación, su propia satisfacción y su propia redención. Y en estas 3, la serpiente lo que quiere, incluso en estos días, es anular a Jesucristo y a Dios de la ecuación. Que no necesitamos a Dios ni para tener una revelación, ni para tener satisfacción, ni mucho menos para salvarnos a nosotros mismos. Amén. Eso es lo que dice la serpiente. Ahora, aquí lo puse, cómo esto se traduce hoy en día. Ya se los he dicho, pero si lo quieren anotar. Hoy en día, tengo mi propia revelación, se manifiesta como, puede ser la Biblia o Jesús, no dice la verdad. No dice la verdad entera, o la dice a medias. ¿O para qué necesitamos a Dios si tenemos otras cosas? Podemos llegar incluso a tener plenitud en la vida no necesitando a Dios. Y aquí es lo que les dije. Dios y Jesús solo nos ofrecen sufrimiento. Saben que la autonegación, y eso vamos a ir aterrizando al final, es un mensaje claro en el cristianismo. Y a eso es lo que le ataca el mundo allá afuera. Ahora te tenés que autonegar. Qué terrible suena tu religión, pues. O sea, ¿por qué te vas a negar tus deseos? Lo que anhelas, tus sueños, ¿verdad? Tercero, eso ya se lo dije igual. Entonces no necesitas a Dios en tu vida. De hecho, ni siquiera necesitamos arrepentirnos porque nosotros mismos podemos saber, como dice allá afuera muchas corrientes, que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, ¿de qué se va a tener que arrepentir si en realidad son cosas buenas? Tal vez, o sea, matar a alguien se vio un poco mal, pero en realidad tenía buenas intenciones porque el hombre es bueno por naturaleza. Todo esto tiene que decir, no necesitamos a Jesús. O sea, lo que él hizo, súper, pero el hombre no necesita a Jesús. Él puede salvarse a sí mismo, ¿verdad? Puede ir a una sesión de, no sé, de una mística o algo así y puede sanar sus problemas del pasado. ¿Me entienden? ¿Ven? Entonces, regresando aquí, ya vimos que Dios tiene una voluntad, que es Jesucristo. La serpiente tiene una voluntad que está torcida, ¿verdad? Y el hombre aquí, en el jardín del Edén, tenía la capacidad de elegir entre comer y no comer. ¿Cuál fue la unión de la voluntad del hombre con la voluntad de la serpiente? ¿Cuál creen que fue ustedes? Fue no solo desobedecer a Dios. Yo les diría, ¿saben cuál fue la unión? La tendencia a hacer lo malo siempre. La tendencia a desobedecer. O sea, esta tendencia a escoger por lo malo no estaba en el hombre antes. ¿Se recuerdan que el hombre tenía las 2 opciones antes de la serpiente? Comer o no comer. Ahí estaba el árbol. Él podía haber decidido comer o no comer desde antes. Pero él no tendía a desobedecer. Cuando Dios le dijo a Adán, le trajo todos los animales y le dijo, tienes que ponerle nombre a todos. ¿Lo hizo? Sí, ¿verdad? Lo hizo. O sea, él no tenía la tendencia a escoger por el mal hasta que llegó la serpiente. Y en nosotros, desde ese día, nosotros sabemos de que a través de Adán entró el pecado al hombre. Nosotros desde entonces tenemos la tendencia a escoger por lo malo. ¿Sí? Tenemos las 2 opciones.
Y sabemos qué nos conviene y qué nos conviene. Pero ¿por qué siempre tendemos a escoger por lo que no nos conviene? Y tal vez la primera vez resistimos, ¿verdad? Y decimos, bueno, hoy sí. Pero siempre nos inclinamos a escoger por el mal. Siempre nos inclinamos a hablarle a esa persona otra vez. Siempre nos inclinamos a ver otra vez esa página de internet. Siempre nos tendemos a escuchar la misma música. Siempre tendemos a responderle de igual manera a nuestros papás. Siempre tendemos a quedarnos solos con nuestra pareja en el carro o en un lugar oscuro. ¿Me entienden? Esa tendencia está en nuestro corazón. La tendencia a escoger por lo malo. La opción la tenemos todos. La capacidad de elegir la tenemos. Pero en nuestro corazón hay una naturaleza corrupta de la serpiente en nuestra voluntad que siempre va a inclinarse por lo malo y a desobedecer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No están de acuerdo. A ver, ¿qué es? Bueno, lo voy a poner como no tendencia porque no me gusta esa palabra. La inclinación al mal, según la serpiente, son 5 cosas. Primero, ¿qué hizo escoger? O sea, ¿qué conllevó la decisión que Adán tomó con la naturaleza de la serpiente? Primero, al escoger al árbol del conocimiento del bien y del mal, que por consiguiente, ¿qué ignoró? ¿O qué dejó por un lado? Al árbol del vida, ¿verdad? ¿Se recuerdan que había 2 árboles? Y la intención, y eso lo hemos estudiado, la intención de Dios era que primero comieran del árbol de vida y que luego llegaran al árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Saben cuál es la primera, digamos, que conlleva tender a hacer lo malo? Ignorar siempre a Jesús. Ignorar siempre la naturaleza divina del Señor. Si Jesús nos dijo, ¿verdad? Pongan la otra mejilla o humíllense. Siempre nuestra tendencia a escoger lo malo es ignorar su voz, ignorar esa dulce voz de Jesús. Siempre ignoramos a Jesús. Número 2, ¿qué más? Una resistencia a la confesión. ¿Por qué? Porque Dios le preguntó a Adán y le preguntó a Eva digamos, para que ellos tuvieran la oportunidad de confesar su culpa y no lo hicieron. Y siempre nosotros, cuando tendemos a hacer lo malo, nos resistimos a confesar de que es nuestra culpa. ¿Amén? Y por eso tomamos un tiempo hoy para confesar, porque miren, nos parece algo tan básico o algo tan aburrido, pero realmente es el fundamento de nuestra vida. Confesar de que nosotros no somos perfectos y que somos humanos, que somos pecadores. Y ahí está la vergüenza y ahí están las voces de la serpiente diciendo, ¿por qué lo estás haciendo? No, mejor no lo digas, te van a escuchar a la par. Cuando en realidad si lo confesamos nos vamos a liberar de todo este peso de pecado, amén. Y ya sabemos, ¿verdad? Lo que vimos el domingo pasado. Número 3. Si resistimos a confesar nuestra culpa, ¿qué hacemos con esa culpa? Culpamos a alguien más, ¿verdad? O sea, todos tienen la culpa menos yo. Y de nuestro periodo, digamos, y nuestras cosas irresueltas en nuestra vida, la culpa la tienen nuestros papás y no yo. Y la tiene lo que nos hicieron aquella persona y no yo. Amén. Y siempre tratamos de tirar lo que a nosotros nos corresponde, porque obviamente hay heridas que nos hacen los demás, pero lo que a nosotros nos corresponde se lo tiramos a las otras personas y nosotros, no, yo no hice nada, ¿verdad? Fueron los demás. Los demás, porque son de tal y tal forma, hicieron que yo me enojara. Yo incluso conozco, no de aquí, de verdad, es en serio, no de aquí, pero decía, ¿saben por qué yo estoy lejos de Dios o por qué estoy, digamos, en vicios? Porque la iglesia hizo que yo me alejara, porque hablaron de mí mal en la iglesia, porque hablaron de mí y chismearon en el grupo de jóvenes. Y es como que yo no te puse la botella en la boca, ¿entienden? Yo no te puse el cigarro o el vape en tus manos, fuiste tú. ¿Me entienden? ¿Cómo llega hasta nuestra mente decir, pero es que fue por lo que me dijiste? Estuvo mal lo que dije, perdón, pero quien tomó las decisiones fue la persona, o somos nosotros, amén. Número 4.
evita la convicción de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se les acercó a Adán y Eva con la intención no solo de que se confesaran, sino que en sus corazones hubiera esta convicción, este redargüimiento que ahora tenemos a través del Espíritu Santo, de decir, Señor, yo no quiero estar lejos tuya, ¿verdad? Yo no me quiero, porque el hombre, miren, yo no entiendo por qué Adán, porque somos iguales, ¿verdad? Pero Adán se fue a esconder a los árboles del campo, cuando había pasado toda la vida, no sé cuánto, ¿verdad? Toda la vida en la presencia de Dios mientras él se paseaba en el huerto. A mí me hubiera producido una angustia, o sea, decir, pero por primera vez me estoy alejando de Dios y me estoy escondiendo de Él. ¿Qué me está pasando? ¿Verdad? Pero no, evitamos la convicción, evitamos el redargüimiento. Y por último, 5, entonces nunca se arrepiente ni se humilla. Y cuando tenemos la opción de humillarnos o de, perdón, es mi letra, soy hijo de 2 doctores, así que lo siento. Si no se entiende mi letra, eso es la culpa de mis papás. Siempre nos resistimos a arrepentirnos y a humillarnos. Amén. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? ¿O no? Amén. Ahora, vamos a... Déjenme ver. Vamos a Romanos capítulo 7. ¿Quién puede decir o dar testimonio de que esta naturaleza la tiene dentro? Yo la tengo todos los días. ¿Amén? Todos tenemos y luchamos contra esto de ignorar la convicción de Dios, del Espíritu Santo, tratar de culpar a alguien más. Todos lo hacemos, ¿sí? Pero podemos tener una salida. Amén. Romanos 7, vamos a leer déjenme ver, desde el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y esto es lo que les digo, Adán no sabía o no conocía el pecado y no conocía que era desobedecer a Dios y que traía tanto mal y tanta consecuencia hasta que lo hizo. Ven cómo la forma cambia de pensarlo así. O sea, Dios permitió que Adán pecara para que supiera que era ofenderlo a él, a Dios, y que sintiera esa convicción de decir, pequé. Si nosotros, o sea, de acercarnos a él con esa convicción de arrepentirnos, si nosotros, que no lo hizo, si nosotros no pecamos, no tenemos esa convicción. Así que hay una forma de redimir eso, ¿verdad? Y ya lo vimos el domingo pasado. 8, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó ser para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley en la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y no es un trabalengua, solo pónganse a pensar, un bebé, cuando ustedes, digamos que es un niño que nunca ha tocado una estufa caliente, y le dicen, no toques, ahí te vas a quemar. El niño puede decir, me voy a quemar, saber qué es quemar, pero no lo voy a hacer porque mi mamá dice que me voy a quemar. Y puede hacerlo así. Pero hasta que toca la estufa caliente y se quema, va a decir, eso era no quemar, ¿verdad? Y jamás va a volver a tocar la estufa. ¿Me entienden? Entonces, a través del pecado nosotros podemos conocer que la ley es vida. Amén. Amén. Y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y el pecado, en este caso, al tocar la estufa,
nos produjo a nosotros muerte o dolor y se reveló que es malo. O sea, si nosotros no supiéramos que duele, nosotros pensaríamos, pero tocar la estufa es bueno porque se siente bien, ¿verdad? No, hasta que nos produce muerte. Dice 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y así somos nosotros. O sea, nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos el querer, el buen deseo, pero no hacemos muchas veces lo que queremos. Hacemos lo que el pecado quiere en nuestra vida. Amén. Y eso está dentro de nosotros. Pero no porque nosotros queremos o tenemos la tendencia a hacerlo, quiere decir que nosotros estamos siendo dominados por el pecado. Yo le decía en el campamento a los hombres, una cosa es decir, yo estoy luchando con dejar este pecado o esta cosa, esta adicción. Una cosa es decir, yo estoy luchando y realmente luchando, o sea, evitando ir a ciertos lugares, evitando hablar, evitando ver ciertas cosas. Pero otra cosa es decir, sí, estoy luchando, pero visito los mismos lugares, le hablo a las mismas personas, hago las mismas cosas. O sea, una cosa es tener esa inclinación a hacer lo malo y otra cosa es dejarnos dominar por ello. Amén. Y nosotros no somos de los que nos dejamos dominar por ello. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Bueno, esto es solo, sí, leámoslo, porque dice, porque así, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también todos en Cristo serán vivificados. Leamos desde el 19, perdón. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre en la resurrección de los muertos. Amén. Y es lo que decíamos, a través de Adán entró en nuestra naturaleza esta tendencia, inclinación a escoger por el mal. Pero en Cristo entró algo nuevo. ¿Y qué es eso? Sino la voluntad perfecta que dijimos que Jesucristo es la voluntad de Dios, amén. De Dios en nuestro corazón. Entonces en nuestro corazón, dijo Pablo, hay dos leyes. Y esto ustedes ya se lo saben también. Hay dos corazones, dos naturalezas. Tenemos por un lado la tendencia a hacer lo malo, pero por el otro lado tenemos la tendencia a hacer lo bueno. Amén. Y podemos ver un montón de versículos donde vemos que Jesús fue el ejemplo perfecto de alguien que unió la voluntad suya, libre, racional, a la del Padre. Amén. Él en el jardín de Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él rindió su vida. Amén. Eso lo vimos. Y lo hemos visto en toda la palabra de Dios. Ahora, si tenemos dos naturalezas en nuestro corazón, tenemos dos leyes en nuestro corazón, ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cómo sabemos cuál está obrando en un momento preciso y cuál no? Ajá.
¿Qué manda? Carnal, pero ¿cómo sabes que es algo carnal? ¿Cómo sabemos que es carnal y espiritual? ¿Cómo conocemos? Decir, esto es de Dios, esto no. Porque miren, podemos pensar en cosas totalmente en extremos, decir, matar a alguien obviamente es de la carne y cantar en la iglesia obviamente es espiritual. Podemos decirlo así. Pero ¿qué hay de las cosas donde no es tan difícil definirlas? Por el Espíritu Santo, ¿qué más? ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Por medio de la palabra. Ajá. ¿Cómo se evidencia, cómo se manifiesta cada naturaleza? ¿Qué manda? Una acción, ¿qué más? Dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Los frutos. Vamos a Gálatas 5. Así como la carne tiene frutos, así el espíritu. Y así como el espíritu tiene frutos, así la carne. Amén. Amén. Leamos desde el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Todos damos fe de que en nuestro corazón hay una lucha, amén. Siempre hay como, sí quiero, pero no quiero, no quiero, pero sí quiero, ¿verdad? Todo nos ha pasado. Dice, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne o los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Ven? Esos son los frutos de la carne. ¿Ven? Ahora nosotros podemos decir, bueno, pero yo no estoy en borracheras, ni mucho menos en orgías. Pero ¿qué hay de divisiones? ¿Qué hay de pleitos? ¿Qué hay de celos? ¿Qué hay de iras? ¿Qué hay de contiendas? Y yo se los digo cuando hemos tocado ese tema a las personas siempre, que hay una sociedad o una comunidad, en una iglesia, en un trabajo, en la familia, en el colegio, en la universidad, siempre van a haber chismes, siempre van a haber murmuraciones, contiendas, divisiones, etc. Ahí son manifiestas, aquí mismo seguramente hay. Y ahí son manifiestas de si nos estamos dejando guiar por esa voluntad serpentina o por la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? ¿Se recuerdan cuál es cómo dividimos la voluntad de la serpiente? La dividimos en revelación, ¿verdad? En redención, no importa el orden, y en satisfacción. Y todo lo que dice aquí Gálatas, fíjense bien. Vamos a ir uno por uno. Adulterio, ¿en qué grupo está? Ustedes no están casados, pero se los voy a decir así. No es satisfacción, no es redención, es revelación. ¿Por qué? Porque el adulterio viene como, pero yo merezco que me traten mejor, ¿verdad? En el caso de los casados. En el adulterio espiritual pero Dios, es como, es difícil seguir a Dios, mejor sigo a alguien más, ¿verdad? La hechicería, ¿dónde la pondrían? ¿Cuál? No. Revelación. ¿Por qué? ¿Hechicería cómo se escribe, muchacho? Hechicería. ¿Por qué? Porque la hechicería es para obtener algún designio, ¿verdad? Alguna visión, que sea. Yo lo estoy siguiendo aquí, perdón, no estaba en el orden de
del versículo. Mejor lo voy a hacer en el orden del versículo, ¿sí? Adulterio. Fornicación, ¿dónde estaría? Satisfacción, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Inmundicia. Perdón. Satisfacción, sí. Aquí lo estamos haciendo, no hay una forma mala de hacerlo a menos que yo les diga ahorita decir como, no, eso sí, no es ahí. Inmundicia. Luego, lascivia, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Lascivia es lujuria. Idolatría. Podría ir en redención, sí, en vez de tener a nuestro Redentor, Señor, ¿verdad? Jesucristo. Idolatría, hechicería, ya lo hicimos. Enemistades. Redención, sí. ¿Por qué? Enemistades porque o sea, en vez de dejar que la situación se resuelva correctamente, nosotros queremos resolverla y nosotros, no, yo voy primero, no, yo, etc. Enemistades, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Pleitos. También, ¿verdad? Celos. Satisfacción, diría yo. ¿Por qué? Porque uno al sentir ese amor desmedido es satisfacción, ¿verdad? Celos, iras, satisfacción. Porque no me dejarán mentir que uno al sentirse airado se siente satisfecho al principio, después de cometer tal vez consecuencias. Iras, contiendas. ¿Qué dijeron? Redención, ¿sí? Disensiones son divisiones. Revelación, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que yo soy mejor que aquel, ¿verdad? Yo creo que mi grupo es mejor que este grupo, ¿verdad? Y nos empezamos a crear divisiones. Herejías, revelación, ¿verdad? Envidias, revelación. Homicidios, redención, bueno. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Pero sigamos leyendo el capítulo, dice, mas el fruto en el 22 del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sabemos que aparte de estos 9 hay compartir, entrega y sinceridad, ¿verdad? Y no vamos a irnos ahí, pero todos estos 12 frutos del Espíritu los podemos dividir también aquí. ¿Por qué? Porque como les dije, en Dios está la verdadera revelación, en Dios está la verdadera redención y en Dios está la verdadera satisfacción. ¿Amén? ¿O no? Amén. Ay, espérenme, estoy viendo mis notas aquí. Ya vamos a terminar. Ahora, ¿creen que Jesús tuvo los 12 frutos del Espíritu? Sí. Amén, ¿verdad? Y si Jesús los tuvo en su vida, nosotros también la podemos obtener. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestra vida nuestra voluntad, como les dije, esta capacidad de elegir, esta capacidad de tomar decisiones, está unida a la voluntad de la serpiente, a la tendencia a hacer lo malo. Está unida en una forma bien particular que lo dice la Biblia, en una unión matrimonial. Así como nosotros sabemos que queremos tener esta unión matrimonial con Dios, lamentablemente nosotros y usted, usted y yo, estamos unidos matrimonialmente con la serpiente en nuestra voluntad. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nadie se ha podido zafar de la naturaleza carnal aún. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos podemos librar de eso? Romanos 7, ahí mismo. Perdón, ya lo habíamos leído. Regresemos, Romanos 7. Hay una forma de hacerlo. Amén. Romanos 7. Actualmente,
nosotros estamos unidos en la voluntad, a una voluntad que tiende a escoger por lo malo siempre, ¿sí? Por naturaleza. Todos venimos así. Nadie le enseñó a mi sobrino bebé a hacer berrinche o a responder. Nadie. Ya tiene esa tendencia. Y nosotros la seguimos teniendo. Pero dice el capítulo 7, versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, estamos unidos. Pero dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Obviamente, si una persona está casada, no se puede casar con alguien más porque si no sería adulterio o unirse. O sea, no se puede. Hasta que se muere el marido, ella es libre de casarse con alguien más. Amén. Versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros estamos unidos al pecado, unidos a la carne, unidos a esta voluntad que ya sabemos que tiende a hacer lo malo. La única forma que nos libramos de esto hoy no es matando a la carne de una vez por todas y poniendo, ¿verdad? 6 peces bajo la tierra. No se puede. Como le dije una vez, como dijo Martín Lutero, él pensé que el viejo hombre se iba a morir en las aguas del bautismo, pero supe que el desgraciado sabía nadar, algo así lo dijo. O sea, no lo podemos matar de una vez. Nos bautizamos todos aquí, ¿sí? El siguiente día luchamos con la carne, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cómo entonces lo hacemos? Si no, aquí dice, la mujer que está unida a otro marido en unión matrimonial no se puede casar con otro hasta que éste muere. Es como dijo Pablo, muriendo cada día. Yo muero cada día, amén. Dándole muerte a la carne cada día, nosotros podemos unirnos cada vez más al Señor Jesucristo. Y cada vez más. Y no tiene que ser completo, como les digo, es un proceso, les dije al principio. Pero en cada área de nuestra vida nosotros vamos diciendo, ok, en esta área de mi vida, no sé, voy a poner un ejemplo, financiera, por ejemplo. Yo me he dejado guiar por la carne, me he dejado guiar por la voluntad de siempre tender a, no sé, evadir impuestos, por ejemplo. Y siempre tiendo a buscar mi propia ganancia, aunque sea de manera ilícita. Pero si yo muero a mí mismo, si me niego a mí mismo a decir, sí, yo quisiera como que escribir otro número aquí en este papel, pero no lo voy a hacer. Voy a negarme a lo que yo quiero y voy a escribir lo correcto. Y voy a escribir lo que se debe escribir. Y muero a mí mismo, a mis deseos. Ahí, en ese momento, nosotros podemos unirnos en esa área de nuestra vida al Señor Jesucristo. Porque al darle muerte a nuestra carne, tenemos, por así decirlo, estamos solteros, pues. ¿Me entienden? Pero mientras no morimos a nuestra carne, mientras no morimos a cada área de nuestra vida, seguimos unidos matrimonialmente a nuestra carne. Hasta que nos liberamos, decimos, va, ya la maté. Señor, estoy libre, ¿verdad? Tómame tú. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por eso es área por área, parte por parte. No es por completo, pero es área por área que nosotros vamos muriendo cada día. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, y vamos a terminar en esto. Nuestra elección permanece siendo libres. Nuestra elección sigue siendo libre, ¿sí? Y sigue pudiendo estar a prueba de nuestros propios criterios, o sea, racional. La capacidad de elegir de ustedes sigue estando ahí. Ahí están las dos opciones, obedecer o desobedecer. Amén. Y tenemos esa naturaleza que va a tender a hacer lo malo, pero tenemos también la naturaleza de Cristo a tender a hacer lo bueno. Ahora, sí, vamos a ver.
habrá algo, digamos, ¿cómo se los digo? Hay un término, digamos, en nuestra voluntad que nosotros, digamos, hay dos formas de nosotros elegir algo. Uno, porque es, digamos, es un deber, o sea, nosotros tenemos que parquearnos donde no hay línea roja, porque es ley, ¿verdad? Entonces nos parqueamos ahí. Pero si nosotros pudiéramos elegir algo más, nos parqueamos en otro lugar. Pero como es ley, nos parqueamos ahí. O podemos elegir porque tenemos inclinación a algo, ya sea bueno o malo. O sea, nosotros elegimos levantar nuestras manos o, no sé, hacer lo correcto delante de Dios o hacer lo incorrecto porque nos inclinamos a alguno de los dos lados. ¿Sí? Esa es manera lógica de elegir. Está bien. Si elegiste, no sé, venir a la iglesia es porque lo hiciste por Dios y hasta un ateo lo va a entender, que elegimos por eso. Si elegimos comer porque teníamos hambre y elegimos la hamburguesa porque nos gusta la hamburguesa, todos lo entendemos. Pero hay un paso más alto. Hay un grado más alto ¿cómo se los pongo? Que elegir por nuestras conveniencias, ya sea buenas o malas. Y se los quiero decir. Jesús, el mayor ejemplo que nosotros tenemos de unir la voluntad suya, humana, a la voluntad de Dios, no solo lo hizo por conveniencia, porque a él le convenía hacerlo, sino porque él quería unir su voluntad al Padre, más allá de su propia voluntad. De hecho, eso es unirnos, ¿verdad? ¿Cómo se los ejemplifico? Jesús, cuando una vez los discípulos van a traer comida, no me recuerdo el versículo, ustedes lo pueden buscar en Google. Fueron a traer comida y Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, sigue atendiendo a la gente, etcétera, sigue predicando, etcétera. Y los discípulos llegan con él y dicen, maestro, pero, parafraseando, ¿verdad? No has comido y todo, ¿verdad? Y sigues aquí, la gente, hay que mandarla, ¿verdad? A que se vaya. Y él dice, hacer la voluntad de mi Padre es mi comida, es mi alimento. O sea, él se negó algo que es comer. Y comer es bueno o no. O sea, nos permite seguir viviendo, nos permite seguir teniendo energías. Pero Jesús se negó algo que parecía ser correcto por algo más alto. Amén. Otro ejemplo, por ejemplo, Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Él podía, o en la cruz, él era justo, él no había hecho nada, él podía haberse bajado de la cruz y de hacer que descendiera fuego y eliminarlos a todos porque todos eran pecadores, ¿sí o no? Eso era lo justo, ¿o no? Pero ¿qué eligió Jesús? Algo más alto, negarse a sí mismo, negarse ese, por así decirlo, ese derecho a hacerlo y decirlo, no, yo elijo por la voluntad de mi Padre. Amén. Él pudo haber hablado delante del concilio, haberse defendido y con solo un par de palabras los hubiera fulminado a todos. Pero él eligió callar. ¿Por qué? Porque había algo más alto. Y así en nuestra vida, miren, se los voy a decir. Muchas veces el verdadero cristianismo no solo se trata de hacer lo correcto aquí en el ámbito temporal, sino significa o se ve reflejado en elegir lo más alto moralmente, que trasciende. Porque para nosotros, Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Él dijo, ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente. Es justo responder como nos han hecho. Y si ustedes, les quitaron algo, ustedes pueden quitar algo. Eso es justo, es balance, es equilibrio. Pero dijo Jesús, pero yo les digo, si les dan una mejilla, ustedes pongan la otra. ¿Por qué? Porque hay un bien más alto moralmente, que trasciende, que va más allá, porque nuestros ojos no están puestos en lo que es correcto aquí temporalmente o las recompensas que nosotros recibamos aquí temporalmente. Van allá y trascienden, porque sabemos que si elegimos por Dios, consciente y voluntariamente, podemos recibir recompensa allá afuera. Amén. Es una cosa que nos crucifiquen, es una cosa que hablen mal de ustedes y que ustedes se sienten como, hablaron mal de mí o hicieron este daño, ¿verdad? Y queremos responder y es lo correcto, es bueno que se defiendan, es equilibrado. Pero más alto es consciente y voluntariamente entregar nuestra vida. Y aunque no nos están crucificando, nosotros ponernos
autonegarnos, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos y que pasen sobre nosotros. Ese es el camino más alto, que va incluso más allá de la percepción que nosotros parece ser buena para nosotros mismos, porque nuestros ojos no están puestos en la tierra, en las recompensas o consecuencias que recibamos aquí, sino en el cielo. Amén. Amén. Porque dice Jesús, ustedes lo saben, que todo el que me quiera seguir se tiene que negar a sí mismo. Todo el que quiere ser mi discípulo. Podemos ser cristianos, podemos amar a Jesús y quedarnos en el círculo más lejano, pero podemos ser de sus discípulos, de los más cercanos, si escogemos voluntariamente decir, ¿saben qué? Yo no me voy a defender. ¿Están hablando de mí? No me voy a defender. Me están, no sé, haciendo algo injusto y no me voy a defender. Voy a agarrar ese derecho a responder y se lo voy a entregar a Dios y voy a dejar que Él sea Dios. Amén. Y eso es lo más alto moralmente porque trasciende. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y así es que unimos nuestra voluntad. Así santificamos nuestra voluntad, sabiendo exactamente cuál es la voluntad contraria por los frutos. Si sabemos que los frutos de la carne son divisiones, son pleitos, son contiendas, son iras, son todas estas cosas, sabemos a lo cual tenemos que morir. Amén. Y todos, miren, todos vamos a tener una opción en nuestras vidas donde nosotros podemos elegir entregar nuestra vida voluntariamente y conscientemente. Todos. Yo voy a empezar hablando de un ejemplo de afuera y después un ejemplo mío. Pude ver, miren, yo había escuchado cosas del pastor Carlos por años, incluso trabajando en la iglesia, pero hasta que vi una situación donde le estaban haciendo algo totalmente injusto. Y una cosa así, no solo a él, sino a todos los pastores de la iglesia. Y yo en mi mente hubiera dicho, ahorita hago algo, yo ya sé con quién voy a hablar y se va a saber todo y salimos en caballo blanco. Pero él decidió responder, no vamos a hacer nada. Vamos a dejar que Dios sea Dios. ¿Por qué? Porque es como él contó una vez, si se recuerdan, que es como tener a Saúl en la cueva en nuestras propias manos y nosotros con el cuchillo, ¿verdad? O la lanza o la daga o la espada y decir, si lo mato es justo, si lo elimino, o sea, estaría no estaría cometiendo nada malo, pero voy a guardarme la espada, voy a ceder este derecho a elegir. Amén. Voy a dejar que yo me muera voluntariamente a esta parte de mi carne para unirme con el Señor. Amén. Ahora un ejemplo mío. No puedo dar detalles, pero por bastante tiempo una situación en mi vida fue bastante difícil y en un grado yo iba entregando y muriendo. Sinceramente, yo iba muriendo a mí de manera que decía, bueno, ya verdad, ya morí esta vez. Ahora me tocaba otra y ya morí esta vez. Pero la última y la final, así que la prueba final, era como, estábamos hablando con Julio ahí de la terna de los privados. Era como el privado, literalmente. Después la graduación. Y fue lo más difícil. Ver de cara a cara a una persona que tal vez había estado involucrada en algo que me había hecho daño a mí. Y lo justo mío era no involucrarme con esta persona. Era seguir mi vida y tal vez evitarle hablar porque ¿qué me convenía? Pero me recuerdo re bien cuando yo llegué al parqueo de ese lugar y iba solo. Yo solo subí las gradas de un lugar, no lo voy a decir. Y cuando la vi a esta persona, se los prometo, yo venía llorando desde el parqueo, diciendo, Señor, yo no sé qué voy a hacer. No la voy a ver, ¿verdad? La voy a evitar, no le voy a hablar, ¿verdad? Y voy a seguir mi vida, etc. Cuando la vi, le dije, Señor, por favor, dame tus ojos, ¿verdad? Cuando la vi, pude ver a una persona necesitada. Y tal vez esta persona no me conocía, pero yo sabía que esta persona me había hecho mucho daño a mí. Demasiado. Una herida en el corazón permanente. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y la serví. O sea,
La serví como que si fuera su muchacha. Le fui a traer de comer, le fui a traer de beber, la ayudé en todo. Y gente que había pasado por lo mismo decían, pero ¿cómo? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Pero era mi oportunidad de morir consciente y voluntariamente a mis deseos, a mis derechos y decir, Señor, yo sé que esta es una oportunidad para que tú expreses de tu amor. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros morimos, si nosotros nos unimos a Dios, cada vez que nos quedamos solteros, ¿verdad? Que morimos a la carne y nos unimos al Espíritu y nos unimos a Dios, ¿saben qué pasa? No solo Dios se forma en nosotros, sino que Jesús literalmente se extiende a los demás. Ahí es donde Dios realmente se deja ver, no en ninguna otra forma. Nosotros podemos decir, Señor, yo tengo la luz de Cristo, ahora voy a dejar brillar mi luz. La única forma que se deje brillar la luz de Cristo es que haya más. Y si la luz está dentro de nosotros, está en nuestro corazón, pero está en nuestra naturaleza carnal, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros derechos, nuestros pensamientos, intenciones, ilusiones, sueños. Es como una capa que lo cubre. Pero entre más agujeros haya de esta capa, porque morimos a cada área de nuestra vida, va saliendo un poquito más, un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz. Y las personas ya no miran a un Sammy, ya no miran a un pastor Carlos Estal, ya no lo miran a ustedes, ni a ustedes, ni a ustedes. Miran a Cristo Jesús. Miran a Cristo Jesús. Amén. Así que pongámonos de pie, Señor. Amasá, André Basuya. Gracias, Jesús, porque todo esto no es posible sin que tú hubieras plantado la semilla de la naturaleza perfecta, divina de Jesucristo en nuestro corazón. Nada de esto es posible si tú no estás dentro de nuestro corazón. Tú eres el que hace todo en nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice que tú produces el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Pero tú sabes, Jesús, tú conoces bien que nosotros tenemos una voluntad unida al pecado. Y los frutos de esa voluntad se dan cada día, Señor. En lo que decimos, en lo que no decimos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que elegimos y en lo que elegimos, Señor, por el mal, la tendencia a hacer lo malo. Y nadie nos tiene que decir o convencer de esto, porque sabemos bien que todos hemos elegido por el mal más de una vez. Y hemos tomado la decisión incorrecta más de una vez en la misma área, en el mismo lugar, con la misma persona. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Es algo que heredamos, Señor, una naturaleza carnal y pecaminosa que heredamos, pero permanece siendo una decisión libre y racional, por lo que nosotros también somos culpables, Señor. Deteniendo la opción de obedecer, no la tomamos. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Pero no solo tenemos esta naturaleza, tenemos tu naturaleza, Jesús. Una naturaleza perfecta, una naturaleza divina, completamente humilde y perfecta, santa y poderosa, que es capaz de negarse a sí mismo para cumplir los deseos y la voluntad del Padre. La tenemos ya, Señor. No la tenemos que buscar en otra parte, ya la tenemos nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí está en nuestro corazón, Señor. Ya está ahí, pero no se deja ver aún completamente. Te pedimos, Señor, que en este proceso, en este progreso, tú muestres a cada uno, Señor, el área y pongas el dedo en esa área que tú quieres que muramos, a esa área que tú quieres poseer matrimonialmente, esa área que tú quieres unirte a nosotros en esa área. Porque tú eres un Dios celoso, Señor, y quieres poseer todo nuestro corazón, Señor. Amarte a medias es idolatría aún todavía. Amarte partido, Señor, con un corazón partido es idolatría todavía. Y nadie puede servir a dos señores, Señor.
pero elegimos servirte a ti, elegimos, Señor, por ti, por tus frutos, Señor, que esos sean los que se den, Señor, a los demás, que sean manifiestos los frutos del Espíritu, Señor. Dale muerte, Jesús, a lo que nosotros no podemos darle muerte, pero danos la capacidad, la determinación de darle muerte a lo que nosotros tenemos que tomar por nuestras propias manos de una vez por todas, Señor, para unirnos a ti, para unir nuestra voluntad, Señor, porque en esa voluntad es la que hace girar todo lo demás. Hace girar todos los demás, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Jesús, fórmate en nosotros, Señor. Queremos unirnos a ti completamente, Señor. Toma posesión de cada área de nuestra vida, Señor. Toma posesión de cada área de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por último, Señor, ahora en estos días danos la oportunidad de morir conscientemente, Señor, de morir voluntariamente, Señor, y de unirnos a ti. Yo te ruego, Espíritu Santo, que en esta semana, Señor, tú hagas esta convicción en nuestro corazón, en esa situación, en ese momento, que no tardemos en recordar la palabra en esos momentos, en esas situaciones, que tú nos recuerdes, Señor, que esa es nuestra oportunidad de oro, que tenemos a Saúl en nuestras manos y podemos, Señor, darte una experiencia de que te amamos más a ti que a nosotros mismos, que te amamos más a ti, Señor, que a nuestra propia derechos, Señor, nuestras propias justicias. Te amamos más a ti y tenemos los ojos puestos en lo eterno y no en lo temporal, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos a todos la oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada semilla que tú plantas en nuestro corazón, Señor. Haznos ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que tomemos cada lección como que si fuera la última, para ponerla en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén, amén.